Con nuestro cordial saludo de siempre, presentamos la bienvenida hoy en esta mañana del miércoles 22 de marzo de 2023, que nos hemos reunido de manera virtual con el fin de compartir con ustedes el episodio número 299 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el caso, así como ayer analizamos el evento ocurrido del secuestro de feligreses en la iglesia de la María en el sur de la ciudad de Cali, hoy vamos a tener otro evento que ocurrió más o menos un año y medio después, unos 16, 15 meses después del secuestro en la María, y esta vez fue el secuestro de personas, de particulares, de ciudadanos que salieron un domingo a disfrutar de la reunión en familia y a pasear por el kilómetro 18, que es un sitio tan bello y tan interesante de nuestra geografía nacional en las goteras de Cali. Y este hecho se unió al secuestro de la Iglesia de la María y al secuestro de unos viajeros que iban en la vía Bucaramanga-Bogotá en un avión de Avianca, además del terrorismo que tenía de manera persistente el ELN contra los colombianos en la autopista Medellín-Bogotá, en especial en la zona de Cocorná, San Luis y todo ese sector aledaño a la carretera. Hoy vamos a hacer este análisis y tenemos también aquí en el salón la participación de mi coronel González, quien conoce muy bien porque era el comandante, o mejor, estaba en Cali y le tocó vivir muy de cerca esa situación. Pues sin más detalles, entremos a conocer los detalles. Adelante, mi coronel. Desde la década de 1960, cuando el Partido Comunista, las FARC y el ELN se asentaron en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, se desató una barbarie comunista sin par contra los residentes de esta zona que 60 años después aún no termina. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo, y hasta gobernantes cómplices de países vecinos.
Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son las características geoestratégicas generales de la zona rural del municipio de Cali, capital político-administrativa del departamento del Valle del Cauca, sobre el Parque Natural de los Farallones? Bueno, mi coronel, comencemos por decir que el departamento del Valle del Cauca tiene una ubicación geoestratégica privilegiada para el desarrollo nacional. Está aquí en todo el centro del occidente colombiano y es un departamento que une a la región pacífica con la región andina y con el valle, con los dos grandes valles, con el del Cauca y el Magdalena, porque al oriente del valle no es sino subir a la cordillera y descender por el Tolima y está en el Valle del Magdalena. Y en el centro del valle está el río Cauca que forma el Valle del Cauca, que lo vemos aquí en este recorrido, y al lado izquierdo o al lado occidental está la cordillera occidental y al lado derecho está la cordillera central. Entonces es un departamento que articula la selva chocuana, la región pacífica, el mar, el puerto más importante de Colombia en Buenaventura, con la zona andina, con el centro del país, y por su ubicación no es sino cruzar el sur del Tolima, cruzar el Huila y ya está en el Caquetá, Putumayo y prácticamente en el Amazonas y en el exterior. O sea, es un departamento fundamental para el desarrollo de un proceso subversivo. Ahora, a esa condición geográfica le sumamos de su ubicación estratégica, que tiene muchas connotaciones que ya las hemos explicado, es que el municipio de Cali está ubicado en el centro sur del departamento del Valle del Cauca, sobre el eje principal del río Cauca. Es decir, que el municipio de Cali, cruzando el puente del Cauca hacia el oriente, se aproxima a la cordillera oriental y cruzando el puente hacia el occidente, se aproxima a la cordillera central y cruzándolo hacia el occidente, se aproxima a la cordillera occidental, la cruza y ya está en el mar Pacífico. Entonces es una ubicación fundamental. Y es una ciudad que es la tercera ciudad de Colombia después de Bogotá y Medellín, tanto en cantidad de habitantes como en desarrollo socioeconómico, en número de universidades, número de personas con posición importante dentro de la dinámica nacional en todos los campos, con una buena cantidad de industrias, con unas vías más o menos de buen nivel, sobre todo en la zona plana o semiplana, y con un flujo importante de turistas y de personas que tienen que ver en muchos de los aspectos del desarrollo colombiano, que tienen que ir a Cali a realizar sus actividades. Además es una ciudad muy agradable, el clima es espectacular, la gente tiene una alegría muy especial, son muy atentos con quien llega de afuera y además tiene una buena carretera que la comunica con el sur del país hacia la ciudad de Popayán o hacia el centro del país con Ibagué, Cali, Manizales, Pereira, etcétera, para llegar a la capital de la República. Ahora, mirando aquí el mapa nos queda más claro que al occidente del valle, al noroccidente del valle, está toda la zona del Chocó, muy rica en biodiversidad y en muchas posibilidades de desarrollo en el futuro del país. Y que inclusive los límites del departamento del valle con el Chocó están determinados por el gran río San Juan y con otros ríos que forman una serie de connotaciones especiales para que el occidente del departamento del Valle sea muy próspero o potencialmente próspero en muchos campos del desarrollo nacional. Como vemos aquí, las dos cordilleras forman un estrecho valle, no es muy amplio ese valle. Entonces, como decíamos, estando en Cali, si se cruza el río Cauca hacia el oriente, ya está en la cordillera central. Y si lo cruza hacia el occidente, está en la cordillera occidental, en un sector muy conocido que es el Parque Natural de los Farallones de Cali. O sea, el Parque Natural de los Farallones sí tiene mucho territorio, pero se conocen más como los Farallones de Cali, dada la importancia de la ciudad, ya que estos farallones se prolongan hacia el sur y hacia el norte.
Y desde la cordillera occidental nacen todos los ríos que irrigan la zona tropical y que van a aportarle un importante caudal al Océano Pacífico y que por su condición de ser ríos que descienden de la montaña y van a descender al mar, pues tienen que ver con la agricultura, con la pesca, con la industria artesanal y con la vida, la supervivencia de todas las personas que residen en la zona rural de Buenaventura, que es el municipio más grande, el departamento del Valle, y que es uno de los pocos municipios que tiene tres condiciones. Tiene mar, mucho, tiene zona tropical selvática y tiene zona de cordillera hasta llegar a los farallones de Cali. Y el kilómetro 18, precisamente el kilómetro 18, queda más o menos por aquí donde estamos poniendo el cursor. Y está caracterizado porque Cali queda en un valle, en la parte baja. Entonces, para llegar allá hay que comenzar a subir con el vehículo unos paisajes espectaculares que parecen como Suiza. Y al subir allá está la condición geográfica y atmosférica que a menudo el cielo se tapa y es un paseo, es una diversión de todos los caleños llegar hasta allá para disfrutar de un buen chocolate, de un buen pan de bono, de una aguapanela con queso o de una reunión en familia, de un almuerzo, e inclusive hay hoteles. Entonces también hay personas que el fin de semana se van a pasar allí en sus hoteles a descansar con la familia. Y hay una cantidad de fincas y de propiedades rurales que le dan otra connotación a eso muy agradable. Ahora, miremos aquí dos mapas que nos indican el área urbana es lo que está en gris, ¿sí? Al oriente de Cali está un corregimiento que se llama el de Navarro, sí. Y en ese corregimiento está el río Cauca, cruza el río Cauca, y se llega a la ciudad de Candelaria. Por eso decimos que no es sino cruzar el río Cauca e inmediatamente se está acercándose a la cordillera. Y el área urbana, desde el sur del barrio Ciudad Jardín, que es el más conocido, hasta el norte, donde queda Vipasa, el Bosque y otros barrios que limitan con Jumbo. Inclusive la línea es la famosa calle 70. Cruza, usted está en la calle 70 y a mano derecha están los locales comerciales y las eh, pequeñas fábricas. Inclusive hay un parque muy conocido, el Parque El Amor. Y al lado izquierdo está Jumbo, es el municipio de Jumbo. O sea que todo eso es urbanizado y el límite es más o menos imaginario. Entonces, ese es el sector, digamos, oriental de Cali. Y tiene una cantidad de corregimientos que los vemos aquí, el de La Elvira, el Saladito, Felidia. Y ese es el que nos interesa hoy, Felidia, porque es la parte más alta de los farallones de Cali, o donde comienza la parte más alta de los farallones de Cali, donde los bandidos se han instalado desde hace tiempos y han hecho todo el daño posible. Pero también está La Leonera, que es muy cerca de Pichindé. Son tres sitios que infortunadamente, en contraste con su belleza, porque como vemos Cali se ve grande, porque la zona urbana está en la parte plana, pero los corregimientos son grandísimos. Y al suroccidente de Cali está uno de los sitios más agradables y de más historia, y quien haya estado en Cali no haya estado allá, pues simplemente no conoce Cali, que es el bañadero de Pance. Inclusive dicen ellos que hay que ir a pegar un panceíto. Y ese corregimiento es muy grande, es de un clima también muy agradable. Claro, en la medida que sube a la cordillera, pues va volviendo de frío, pero hay una parte templada donde hay unas fincas y ahí se reúne la gente. Inclusive Pance es un caserío y alrededor de ese caserío hay varias fincas. Y al sur está Jamundí, al nororiente Palmira, al norte Jumbo, y aquí están los municipios de Cumbre de Agua y Buenaventura. Ahora miremos aquí cómo lo han dividido finalmente. Entonces, las localidades están en blanco. Las comunas en que está dividido Valle están en un gris oscuro y los corregimientos en un gris más claro. Entonces, como vemos, la zona urbana tiene en este momento 20 comunas. Ahí están divididas las comunas en las que se estructura la zona urbana de Cali. Y tenemos los corregimientos en un azul más claro, y repetimos, está, por decir algo, Pance, El Hormiguero, Navarro, que es donde está el basurero, que los bayunos lo llaman el basuro. Está La Buitrera, Villa Carmelo, Los Andes,
Pichindé, Leonera, Felidia, El Saladito, que son ya más en cordillera, más en montaña, porque ya son a la salida del kilómetro 18 para subir a la cordillera. Y ya estos corregimientos, infortunadamente, han sido afectados por los bandidos. Y aquí ya vemos la belleza, el espectáculo, la riqueza natural que tienen nuestra geografía y lo que es Cali en la parte alta de la montaña. Que infortunadamente, pues ir a disfrutar de estas quebradas, de todo eso, es todavía muy difícil por la presencia de los bandidos. Si no hubiera bandidos allá haciendo daños, esto sería un parque para hacer turismo ecológico muy bien organizado, porque tiene senderos, tiene paisajes, tiene sitios para montar observatorios y tiene bañaderos que se podrían aprovechar la temperatura del sector, o sitios para hacer bañaderos mejor, o balnearios. Pero el terrorismo comunista le ha hecho mucho daño a Cali. Y aquí vemos una foto de un día normal, cómo es el kilómetro 18. Ahí se ve bastante tapado. Desde allá se ve la ciudad de Cali así en esta forma, como lo estamos explicando. La ciudad está sobre la parte baja, plana, valle grandísimo. Aquí vemos otra foto desde una de las viviendas que hay, una especie de observatorio, mirando hacia la cordillera, hacia el occidente, cómo se van formando gargantas y va subiendo la altura. Pues en ese sentido y en esa dirección fue que los bandidos se llevaron a los secuestrados. Y aquí esto es uno de los paraísos terrenales del Valle del Cauca. La belleza que tiene el Valle del Cauca. Quien vaya a ese departamento se enamora de esa tierra, porque es que es muy bello, es muy hermoso. Y aquí vemos la belleza de sus flores y la eh, fertilidad de sus tierras, y al fondo la imponente cordillera de los Farallones, siempre tapado, y entonces eso favorece a los bandidos, porque es muy difícil hacer operaciones aerotransportadas para perseguirlos en esta zona, y como vemos con tanto pliegue y tanta arborización y tanto curso de agua, sí que se dificulta. O sea que esta es una descripción, no sé si mi coronel González, que conoce muy bien la zona, nos quiere agregar esto, porque la belleza del Cauca, del Valle del Cauca, enamora y embruja. Adelante, mi coronel. Así es, mi coronel. Pues el territorio del Valle del Cauca, como accidente geográfico, es muy plano y es cruzado por el río Cauca, que corre de sur a norte. Pero eso propició que sus terrenos sean extremadamente fértiles, donde se siembra una gran cantidad de caña y por lo tanto hay muchos ingenios azucareros, que es la industria agropecuaria más fuerte en economía de ese departamento. Y al mismo tiempo, lo que usted comentaba, está paralelamente dos cordilleras a los lados que resguardan ese valle, que es cálido y húmedo. Y lógicamente, pues esas alturas que ofrecen las dos cordilleras son lugares de recreación muy llamativos, muy bonitos, que la gente quiere disfrutar en los fines de semana y en sus días libres. Pero desafortunadamente se ha creado un ambiente, especialmente en los centros educativos, de promoción del terrorismo socialista y comunista, que mantiene un ambiente de zozobra. Pero eso impide el aprovechamiento pleno de esa gran riqueza natural. Bueno, muchas gracias. Entonces sigamos, porque si no nos quedamos aquí pensando en comernos un buen pan de bono y un champús de Lola. Pero virtual. ¿Quiénes Adelante, son los Nico. autores intelectuales y materiales del masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN contra turistas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, Valle del Cauca, en el año 2000? Bueno, mi coronel, además de los responsables intelectuales y materiales de semejante crimen tan abominable, nosotros no podemos dejar de lado que el gran responsable es el señor Andrés Pastrana Arango, que por andar pensando en su premio Nobel de Paz les dio el oro y el moro a estos bandidos del ELN y de las FARC en esa época. Era al mismo tiempo que se negociaba en el Caguán, que habían viajado a Alemania con una
parranda, por no decirles más, de oportunistas y de lagartos vividores, encabezados por Pachito Santos, allá hablando de que ya el ELN era cuestión de días que se desmovilizaba, y luego esa laxitud que tuvieron los gobiernos Samper y Pastrana para que los terroristas Felipe Torres y Galán estaban en la cárcel de Medellín, pero tenían radioteléfono para comunicarse con los demás bandidos, se la pasaban más fuera de la cárcel que adentro. O sea, ellos iban de buenas personas a dormir a la cárcel para decir que estaban cumpliendo una pena, pero en realidad tenían el espacio abierto para hacer lo que les daba la gana. Y desafortunadamente eso siguió durante el gobierno de Uribe y el de Santos, y la historia se alarga con ese par de delincuentes de quienes hablaremos más adelante, Felipe Torres y Francisco Galán. Entonces, esos son los principales. Ahora, digamos los responsables políticos. Ahora, los responsables intelectuales, pues son todo lo que llama el autodenominado Comando Central del ELN. O sea, el tal Paulito Bertrán, el tal Pablo Bertrán, el tal García, el Gavino y los demás terroristas que estaban en la dirección del ELN en ese momento. Y los responsables ya materiales, los que hicieron eso, son algunos que fueron capturados, otros ya también supuestamente han cumplido penas y otros nunca los cogieron, pero después de que han sido nombrados como mediadores estando en la cárcel para que ayudaran a la liberación, terminaron vinculados por la justicia Felipe Torres y Francisco Galán, y hubo un novelón con ellos, y como la misma canción tan famosa allí en el Valle, mi gente de Cali disfruta y rumbea y aquí no pasa nada, aquí no hay pelea, y no pasó nada con esos señores y siguieron. Ahora son gestores de paz y los medios de comunicación los llaman hasta de analistas, a pesar de tener un montón de crímenes encima y presumiblemente haber sido los coordinadores de este secuestro. Entonces, esos serían los responsables tanto políticos como intelectuales como materiales del crimen. Mi coronel, ¿cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos del masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN contra turistas en el kilómetro 18 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura en el año 2000? Pues mi coronel, ahí sí la lista es tan grande que nos perdonarán los oyentes que no los mencionemos todos, pero es que es una cantidad de eventos y tratamos aquí de sintetizar algunos para por lo menos darle una idea al oyente de qué se estaba tejiendo en el país, pero son muchos más los antecedentes que los que presentamos. Uno de esos, pues ya lo mencionamos en la introducción, fue el secuestro masivo en La María a mediados del año de 1999 en la iglesia, y aquí lo describimos ampliamente, contamos lo sucedido. Otro es que no haya pasado mucho tiempo del secuestro masivo en La María, cuando estos bandidos del ELN en el área urbana y en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, atacaron un bus, lo asaltaron, un bus donde se movía un niño de una familia de ahí, y lo secuestraron y se lo llevaron. Y el muchacho le salió mal listo y se les voló el secuestro y regresó a Cali. Pues lógico, la familia tuvo que salir de allá porque estaba en la mira de los bandidos. Pero fue un hecho muy conocido en esa época en la ciudad de Cali. El otro es que la incapacidad de la justicia la inoperancia y la incapacidad de la justicia es acumulada desde ahora, es desde esa época. Y no había un respaldo suficiente para las instituciones armadas para combatir el delito en Cali, porque se multiplicó. Cali fue una ciudad muy cívica y los que la conocimos por allá a finales de los 70 y comienzos de los 80, sentimos pena ajena por ver cómo cambió esa ciudad tan hermosa, tan bella, llena de fuentes, de árboles frondosos, la avenida Sexta llena de fuentes de soda. Era otra cosa Cali. Después se fue llenando de narcotraficantes, de bandidos, de gente que se había acercado a la ciudad por efectos de la violencia y llegaron muchos males a Cali, y ya comenzamos a ver una ciudad con las calles rotas, las fuentes no funcionaban, etcétera. Pero a eso le agregamos que la justicia quedó corta para perseguir tanto delincuente, y entonces Cali, los 90 en adelante, se ha vuelto una ciudad que ya es muy riesgosa y que ya no tiene esa amabilidad
y ese civismo que se veía de uno ver las personas haciendo fila para subir al vehículo. Era la única ciudad que se veía en Colombia eso. Aquí en Bogotá era la Colombia salvaje y en Cali era la muestra del respeto por todo el mundo. Después Medellín le sacó la gran ventaja a Cali con su metro, que es admirable. Pero en ese tiempo Cali era la ciudad cívica por excelencia. Y todo el civismo se perdió con la llegada de tanto delincuente, de tanta pelambre, y cómo afectaron la ciudad. Y las malas administraciones, porque eso sí es colateral con la corrupción, que ha hecho que la ciudad esté llena de huecos, de baches, y ahora que sea el blanco predilecto de los bandidos. También días antes, el alcalde de Cali, que era un señor Cobo, que era oficial profesional de la Reserva del Ejército, él iba mucho a las comunas a hablar con la gente, y entonces fue al populoso barrio de Agua Blanca, donde hay muchos problemas de seguridad y problemas sociales, económicos, y en una actividad que él iba a realizar allá, explotó una bomba para matarlo a él, se la han puesto, pero afortunadamente no le causó daño a él ni a las personas, pero la bomba explotó. Entonces él fue muy vehemente en ese sentido, porque era crítico del arrodillamiento que tenía Andrés Pastrana contra los bandidos del Alfar y el ELN. De igual manera, por esos días fueron atacadas no solo la base militar, no solo la, la tercera brigada, sino también las instalaciones de la Policía Nacional y la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea, con explosivos lanzados con rampas. Entonces eso era, el país era normal que en cualquier momento prendía uno el radio y decía, un extra que acaban de atacar un cuartel, que acaban de explotar una bomba en cualquier parte del país, sobre todo en las zonas urbanas principales. Y Pastrana seguía arrodillado ante los bandidos, buscando disque la paz. También en el cerro que queda frente al batallón Pichincha, que es ahí donde comienza ya prácticamente los farallones de Cali hacia el occidente. Una tarde los bandidos instalaron una ametralladora y desde allí le dispararon al cuartel indiscriminadamente contra el sector de las viviendas fiscales. Por suerte, ningún impacto hizo daño, pero le dispararon directamente a las viviendas fiscales donde estaban los niños jugando en las piscinas que hay allá, o caminando, o montando en bicicleta, o caminando por ahí. Niños, un niño, pues imagínense, un día entre semana, 4 de la tarde, cuando ya no está en clases en el colegio, que queda ahí mismo dentro del cuartel, pues está dedicado a jugar. Y más pues que el espacio ahí es abierto y estos bandidos dispararon indiscriminadamente contra estos niños, contra esas viviendas. De igual manera, por la época, las extorsiones, los secuestros se multiplicaron en los 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño, y todos tenían el sello de ELN o FARC. Y de remate aparecieron allí en el sector los mal llamados paramilitares a hacer lo mismo, ¿no? Entonces la ciudadanía fue quedando como en medio de 2 fuegos, o le colaboraba a uno, le colaboraba a otro, o para sobrevivir tenía que colaborarles a ambos. Entonces es una situación muy difícil la que vivieron los bayunos por esos años. Y desde la cárcel de Itagüí había un rol propagandístico impresionante. El par de bandidos que acabo de mencionar, el tal Felipe Torres y el tal Galán, eran los mediadores, iban a Europa, volvían, salían a reunirse en los campamentos con la guerrilla. Cada vez que secuestraban a alguien, entonces los visitaban para pedirles que por el radio hablaran con los cabecillas. Y claro, ellos hablaban, pero la cuota tenían que pagar a las víctimas. O sea, pagaban una parte ahí, quedaban libres, pero tenían que seguir pagando la cuota extorsiva. Entonces, era una situación muy compleja. Había pasado también hacía poco en otra parte del país el famoso atentado de Machuca, donde el ELN, volando un poliducto, asesinó a un poco de civiles que vivían al lado de la estación de Fraguas. Y todo apunta a que la orden salió de la cárcel de Itagüí por parte de Galán y Torres. Pero como no se les puede probar, o sí se les puede, pues se les podría probar, pero son mediadores de paz, y entonces si se dice lo contrario, está bloqueando la paz, pues ahora son hasta analistas del conflicto y honorables académicos. Entonces, esos serían a grandes rasgos, mi coronel, algunos de los antecedentes. No sé si mi coronel González quiere agregarle algo ahí, porque
Estaba en esa época ya en la base aérea. Así es, mi coronel. Pues precisamente debido a toda esta criminalidad que fue creciendo como espuma, pues la Fuerza Aérea se vio en la necesidad de crear un comando aéreo helicoportado en el suroccidente colombiano, precisamente en la base aérea de Cali, que es una escuela militar para capacitación de oficiales de la Fuerza Aérea. Y por ese motivo, entonces el ELN encontró un gran enemigo, porque antes no habían sido perseguidos pues por tanta intensidad operacional por vía aérea. Entonces eso era una gran ventaja para ellos, pero este comando comenzó a tener tantos resultados que ellos resolvieron tomar retaliación contra las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación, la Marco Biel Suárez, que es como se le conoce más en todo el país. Y hicieron en dos oportunidades, hicieron dos lanzamientos de cilindros bomba desde los barrios aledaños hacia las instalaciones. Afortunadamente sucedió exactamente lo mismo que mi coronel acaba de narrar, que aunque cayeron en zonas pobladas de habitantes y de oficinas, de instalaciones militares, no causaron pues daños físicos al recurso humano, al personal militar, pero sí daños materiales. Afortunadamente, el equipo aeronáutico no sufrió ningún deterioro y por lo tanto fue casi que superfluo que hubieran intentado eso. Fue casi más para crear miedo, a ver si a través de ese medio pues sí, reducíamos la ofensividad aérea contra esos grupos terroristas. Y no se atrevieron entonces a realizar un tercer intento porque ya se fueron demasiado descubiertos y por el contrario, el resultado antes les fue negativo. Pues bueno, mi colega, usted nos complementa datos de lo que pasaba en ese momento. Realmente el país estaba en una crisis terrible. Por eso no compartimos la publicidad que se quiere dar el señor Pastrana ahora, cuestionando lo que sus sucesores hicieron malo o bueno, porque no tiene autoridad moral. Y cuando alguien no tiene autoridad moral es mejor que se quede callado. Pues sigamos, mi coronel Alarcón. ¿Cómo se desarrollaron los hechos que desembocaron en el masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN contra turistas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, Valle del Cauca, en el año 2000? ¿Y cuáles son los relatos de algunas de las víctimas? Pues mi coronel, a propósito de la última parte de su pregunta, afortunadamente en Internet todavía hay muchos relatos de las víctimas, ¿no? Y pues trataríamos aquí como de reconstruir muy brevemente lo que ocurrió. Estamos hablando de que el 14 de septiembre era un domingo y aquí en Colombia para ese domingo, el segundo domingo del mes de septiembre, se celebra tradicionalmente el Día del Amor y la Amistad. Y es cuando aprovechan los novios, los esposos y los comprometidos para ir a almorzar o para las familias ir en familia a esos sitios. Y más el kilómetro 18, que es un lugar tan agradable, pues usualmente es muy concurrido. Sí es concurrido inclusive desde el viernes entre semana, con mayor razón en una fecha especial. Entonces todos estos vehículos que vemos aquí llegaron con sus familiares, con sus personas que iban a, a disfrutar o a pasar una tarde agradable en familia en los restaurantes y los estaderos que hay allá, o simplemente como mencionábamos al principio, a tomarse un chocolate caliente con pan de bono, una huepanera caliente con pan de bono. Eso es muy usual allá. Entonces, en uno de los parqueaderos, nadie le puso cuidado que había un tipo filmando y con una filmadora iba mirando, pero pues cada persona llega y le parece que es normal, que es como un turista que está ahí filmando. Y lo que estaba haciendo este bandido era filmando a las personas que se bajaban de los vehículos, enfocándole la placa. Entonces,
Cuando ya se decidieron lanzar el asalto para secuestrar, que calcularon que había una buena cantidad de personas, procedieron aparecieron los bandidos disfrazados de militares, inclusive con brazaletes de la fuerza pública, pero lo primero que le llamó a la atención a las personas era que todos llevaban botas de caucho y no botas de militares. Y cuando ya amedrentaron las personas, pues se presentaron un montón de eventos como suele suceder, ¿no? Un mesero se voló, que una persona se metió en un baño, que otros arlistas que estaban ahí se alcanzaron a volar 2 de los 3 y las motocicletas quedaron allí en el parqueadero. Pero finalmente, después de todo esto que lo sometieron, entonces comienza el relato de una persona, una señora que en ese momento era la novia de un señor y se iba a casar, y cuenta más o menos lo que pasó de ahí en adelante. Estos vehículos que vemos en la foto fue donde los bandidos se subieron con los propietarios, pero como tenían el video, sabían quién era quién en cada vehículo, no les podían mentir. Porque aquí está la prueba de que usted se bajó de este vehículo, se sube, y entonces con ellos iba un bandido ahí, hasta un sitio como se ve, donde los vehículos quedaron abandonados porque ya de ahí para allá la carretera no permite el movimiento. Y la presión del ejército pues obligó a que una buena cantidad de los secuestrados, más o menos la mitad, fueran dejados en libertad. Y a otros, en la medida que los fueron, como decían ellos mismos, expulgando, buscándoles qué tenían, los fueron dejando libres porque consideraban que no eran extorsivos, que no eran pues personas con posibilidad de extorsionarlas, pero otros sí se lo llevaron. Entonces, aquí cuenta una de las personas que en los primeros días apenas desayunaban con un café porque era camine y camine por esa selva, porque la persecución del ejército fue muy intensa. Y lo segundo era que la comida era muy escasa, entonces comían lo que encontraban y relata que hasta se comían unos limones, imagínense, uno con hambre y comiendo limón, la gastritis le alborota más, y que guardaron las cáscaras porque sabían que al otro día no tenían nada que comer y comieron cáscaras. Que la guerrilla entró en crisis porque no tenían cómo eh, poderlos alimentar ni alimentarse de ellos, ya que iban sufriendo todos. La llovedera, como lo mencionaba mi coronel González, ahora es una zona por ser de montaña y en medio de, o por ser dos montañas que tienen un valle en el medio, se acumula mucha humedad en la atmósfera y llueve muchísimo. Además que es zona tropical selvática, entonces llueve muchísimo. Y cuenta un caso de que no tenía ni cepillo de dientes y una señora le vio a una guerrillera que tenía un cepillo de dientes y le dijo que le compraba uno. Entonces la guerrillera fue y le trajo un cepillo de dientes a ella y los demás apenas vieron el cepillo, hicieron fila y a todos les tocó cepillarse la dentadura con el mismo cepillo. Imagínense eso tan crítico. Y como no llevaban menajes para comer, entonces les tocaba igual que a los de la María, si encontraban una botella de plástico en el monte, pues recogerla y lavarla en alguna quebrada y ahí comían cuando los bandidos les daban comida. Entonces es más o menos la parte inicial que relatan las víctimas, pero en internet se consiguen muchos más relatos. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, ¿cuál Así, cuál fue la reacción cívica de la ciudadanía caleña ante el monstruoso ataque terrorista del ELN contra ciudadanos inermes materializado en el masivo secuestro perpetrado por los terroristas del ELN contra los turistas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en el año 2000? pues mi coronel, como ya lo mencionábamos al inicio, en Cali ha sido una ciudad muy cívica y a pesar de todos esos problemas de delincuencia y de gente mala que se les ha colado allá, la ciudadanía Cali, el caleño original, el caleño oriundo, el caleño tradicional, es muy cívico y es muy sensible a estos eventos. Entonces, además contaban con dos líderes fuertes en Cali. Uno era el Monseñor Duarte Cancino, que hasta después lo mataron los bandidos por cantarle la tabla en las homilías y por llamarlos, como debían ser, bandidos, delincuentes. No le temblaba el pulso al obispo para decirles en un momento tan crítico. La verdad, y el otro era el padre Gallo, el padre Gonzalo Gallo, que en ese momento no se ha retirado del sacerdocio y era uno de los
sacerdote de una de las capillas más importantes en el sur de Cali y tenía mucha influencia porque además hablaba muchísimo por los medios de comunicación a nivel nacional. Una persona muy reflexiva sobre la espiritualidad. Escribió varios libros que él llamaba La Gimnasia Espiritual, y las reflexiones del padre Gallo no solo le llegaban a los caleños, sino a todo el mundo. Entonces, si el padre Gallo convocaba una manifestación, estaba todo Cali en la calle, todo Cali en la calle. Y aquí vemos las fotos al padre Gonzalo Gallo, que en ese momento no se ha retirado del sacerdocio, invitando a los bandidos a que liberaran a los secuestrados y a que pararan esa oleada de crimen, que la debilidad de carácter del presidente Pastrana se la toleraba en todo el país. Y por su parte, Monseñor Duarte Cancino, que no se limitaba a dar la homilía en la capilla, en la catedral, sino que iba a los barrios y él presidía misas y también repartía comuniones y también bautizaba niños. Era un sacerdote muy dedicado a acercarse al pueblo. No estaba encerrado en ese curubito que generalmente se hace alrededor de los obispos, sino que se acercaba mucho al pueblo. Entonces, con ese par de líderes, pues tenían las guerrillas mucha presión mediática, y en Cali eran continuas las salidas de las personas exigiéndoles que liberaran a los secuestrados y acompañando a las familias de las víctimas. Y así lo vemos en las fotos. Esa fue la reacción general de la ciudadanía caleña. ¿Cómo se podría, cómo se podría calificar la reacción de las fuerzas militares ante el masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en el año 2000? Pues como lo acaba de decir mi coronel González, la Fuerza Aérea se empleó a fondo. Y superando todas estas dificultades, como vemos las fotos, que las fotos hablan, los videos hablan por sí solos. Esa dificultad de apoyo aéreo, pero la valentía de los pilotos nuestros y el deseo de cumplir la misión y de perseguir a los bandidos apoyó muchísimo la operación terrestre. Entonces las tropas de la Tercera Brigada tuvieron un buen apoyo de la Fuerza Aérea, con las limitaciones que había y las dificultades, y no solo limitaciones logísticas, ¿no?, sino las limitaciones políticas del señor Pastrana, que a pesar de eso seguía diciendo que había que hablar con los bandidos, que había que buscar la forma de que liberaran los secuestrados sin causar daños. Y bueno, todo lo que ya le conocemos de su debilidad de carácter durante 4 años. Entonces, esta es una de las fotos en el sitio, en uno de los combates con los bandidos, todo lo que les quitó el ejército, las banderas, los brazaletes, y es una foto original. Y ahí vemos los soldados en la montaña cumpliendo con su deber. Pero no sé si mi coronel González quiere agregarle algo aquí, porque como lo vivió más de cerca, sabe lo duro que le tocó a la Fuerza Aérea apoyar esa operación. Mi coronel González. Correcto, mi coronel. El señor general comandante de la Tercera Brigada se empleó a fondo en la persecución de estos bandoleros cuando se dio a conocer por la radio el delito del secuestro masivo. Y fue muy efectivo, sus tropas fueron muy efectivas y mantuvieron una persecución muy constante, muy próxima, lo cual es bastante difícil debido a las características no solo rocosas y muy empinadas de los farallones, sino también del clima y el ambiente selvático. Pero fue limitado, y esa es la verdad. Desafortunadamente muchos presidentes en Colombia lo han hecho por el señor Pastrana, quien le hizo prácticamente una amenaza subliminal diciéndole que no podía ser tan efectivo en esa operación porque ponía en riesgo la vida de los secuestrados, como si el oficial y sus tropas necesitaran recibir instrucción al respecto de cómo se deben desarrollar esas operaciones. Pero eso tenía el mensaje indirecto, subliminal, de que lo haría culpable política y socialmente si realmente llegara a haber una masacre de los secuestrados, como amenazaban
también por vías indirectas los terroristas para tratar de quitarse de encima el acoso militar. Entonces fue una situación muy difícil para él y en la Fuerza Aérea pues tratamos de apoyarlo lo más que se pudo con el equipo aeronáutico, transportando sus tropas, abasteciéndolas y haciéndoles seguimiento y relevos de radio, de comunicaciones. Pero realmente nos daba bastante rabia ver cómo el factor político interfería en asuntos militares cuando realmente es precisamente la incompetencia de los políticos los que generan estos conflictos y estos delitos en forma tan aberrante para toda la nación. Sí, mi coronel, la incompetencia de los políticos lo que genera eso. Sigamos, mi coronel. ¿Cuál fue la suerte corrida por 3 de los secuestrados de nombres Miguel Alberto Nasif, de profesión cardiólogo, y Carlos Alberto García, comerciante, y el ingeniero eléctrico Alejandro Henao? Pues mi coronel, el ingeniero eléctrico aliado era uno de los 3 arlistas que estaban allí. Los otros 2, como sabemos, se lograron escabullir. Él no, y fue secuestrado. Y el otro, Miguel Nasif y Carlos García, 2 personas prestantes en la ciudad, 2 personas importantes, y fueron secuestrados y los 3 fallecieron en el secuestro. Y aquí tenemos el relato de una persona que el señor Alberto Nasif se lastimó gravemente en un accidente porque como andaban por esos farallones, por esas montañas, se cayó y se afectó muchísimo, y como iba en condiciones malas de salud, pues no tenía la facilidad de moverse ni la habilidad para caminar en el monte, y no tenía por qué tenerla porque era una persona de la ciudad. Y entonces nuevamente tuvo otro accidente dentro del terreno porque llevaba un palo como bastón, y ese bastón le ocasionó una herida, y esa herida se le infectó por falta de atención médica, estar comiendo tan mal, por estar viviendo una situación tan incómoda y por el efecto de la lluvia y la humedad y todo eso, se le infectó la herida y lo mató. Entonces uno dice, estos bandidos están hablando con el gobierno de paz y tienen a unos comisionados allá nombrados por Petro. ¿Será que sí tienen el carácter de ponerles en la cara y decirles, ustedes son unos asesinos que miren lo que hicieron? No creemos. El otro era un comerciante, tampoco tendría el estado físico seguramente para soportar eso. Un día les dijo que él no se sentía bien, que no podía caminar, que la salud no le tenía. Y resulta que el señor tenía una úlcera gástrica, y más aguantando hambre, pues imagínense, se le inflamó la úlcera, se le reventó la úlcera y se murió en cautiverio. Y los bandidos igual, sigue, y relatan tanto los delincuentes que después se entregaron o capturaron, como los secuestrados, era que como no se podía mover, lo trataban con más dureza todavía. Entonces, estos delincuentes del ELN que siempre hablan de humanizar la guerra, ahí vemos otro caso, y esto no podría quedar en el olvido, ni debe quedar en el olvido. Pero llama la atención que en el informe de la verdad que era de las FARC, el cura de RUC menciona esto, y hasta fue y hizo un show allá en Cali a reunirse con ellos, a decirles que era parte de la verdad y que eso necesitaba perdón. ¿Y qué perdón puede tener un bandido que haga esto? Pero bueno, lo otro, el que fue el ingeniero eléctrico, esposo de la señora Lourdes Mesa, el señor se llamaba Alejandro Henao, y también tuvo un accidente caminando, lo cual le produjo una herida en un pie, y eso se le infectó igual que al otro señor, y también murió. ¿Cómo serían las condiciones en que estaban y el drama que estaban viviendo? Por eso esto es un crimen de lesa humanidad, secuestrar a las personas, llevárselas al monte en esas condiciones y haberlas torturado de esa manera. Eso no se puede perdonar, y esos delincuentes que ordenaron ese crimen tienen es que pagar con cárcel y no darles tanta publicidad ni tanta importancia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el comisionado de paz Camilo Gómez la situación humanitaria de los secuestrados tan pronto Andrés Pastrana cedió ante las imposiciones de los terroristas para permitir la liberación? Pues la descripción es larga, mi coronel, y esta foto muestra aquí cómo se fueron reuniendo los
los secuestrados con algunas de las personas que asistieron al sitio donde el ELN los dejó, y lo que ocasionó la gran ira y la reacción del general Canal fue que primero le metieran tropa que no era de él allá, anteponiéndole a un oficial menos antiguo para que fuera el que dirigiera las operaciones ya, o sea, lo desconocieron. Lo segundo es que Canal era partidario de no cederles nada, pero los bandidos del ELN estaban en una situación tan compleja que pidieron 100 horas para que se reiniciaran las operaciones de persecución, y así ellos dejaban libres a los secuestrados en un sitio donde los recogería la Cruz Roja, etcétera. Y así se hizo. Entonces los bandidos se salieron con la suya, y eso ocasionó pues la reacción del general Canal. Pero el comisionado de paz es una descripción que es impresionante, ¿no? Y dice que no solo estaban demacrados por el hambre, sino que entre ellos había una persona que no podía caminar y que sin embargo los terroristas lo obligaban a caminar. El señor se ha caído, como varios de ellos, en el fondo de una quebrada donde se le fracturaron 2 vértebras, oigan eso, y médicamente no tenía movilidad en las piernas, y sin embargo le apuntaban con el fusil y le tocaba sacar fuerzas donde no tenía para caminar el señor. Un delito de esos, ¿qué perdón puede tener? ¿Qué explicación se le puede dar al mundo que un gobierno decente hablar con esos bandidos y les perdone eso? Y también que la negociación, eso lo cuenta señor Gómez, se realizó en 2 sectores. En la selva, a los secuestradores los llamaban por aparte para cuadrar cómo iban a pagar cuando quedaran libres, porque tenían que pagar. Eso no era que porque venía el gobierno y los liberaba, entonces ya el ELN iba a perder. No, ellos tenían que pagar y tenían que dar todos los datos de contacto para seguirlos extorsionando, como más tarde lo comprobamos en Cali, y les habían dado unas cuentas para que giraran una plata que llegaba a Suiza con la clave Buen Viento y pasaba por un banco de los que llaman de segundo piso en Cali, y ese dinero salía esos dólares salían para las Bahamas, y de las Bahamas daban una vuelta por allá por Andorra y terminaban en un banco en Suiza. Todo con la clave Buen Viento, y lo manejaba el ELN. Y la otra parte de la negociación era la que había abierto el comisionado de paz, precisamente con los 2 terroristas que estaban presos, con Francisco Galán y Felipe Torres, y con Pablo Beltrán, que ha sido desde ya tantos años ese que pone cara de cura y habla pacífico. Ese es un delincuente que tiene un montón de prontuarios encima, pero siempre ha salido con la suya. Inclusive tiene el cinismo de decir que esos no son secuestros sino retenciones, y que como el Estado cobra impuestos, ellos no pueden cobrar impuestos. Entonces, que esa es la manera de que cobren los impuestos, y que la única forma que ellos no siguen haciendo eso es pues que el Estado los financie como una guerrilla, como un ejército que ellos son, según dice él, y que les ceden todo lo que hay, y ya se acabó el problema. Todo lo que ellos digan se hace, y entonces ya se acaba el problema, ya no siguen secuestrando, dice. Luego, pues se supo que había divisiones internas entre estos bandidos. Para que no les pasara nada a los bandidos, exigieron que algunos de los funcionarios del gobierno se quedaran con ellos allá. Y finalmente los rehenes fueron liberados el 11 de noviembre, 45 días después del secuestro, y por orden de Pastrana se paralizaron completamente las operaciones militares durante ese lapso, y no hubo 100 horas seguidas de operaciones. Y entonces ya el general Canal pues se sentía muy afectado, las tropas sentían que habían perdido el liderazgo. Llegó otra tropa que no era orgánica, de la tercera brigada, a decidir por ellos y a meterse. Entonces, como decimos en términos coloquiales, se tiraron la operación. Conclusión, los bandidos se salieron con la suya, y después se supo que seguían extorsionando a las familias, y muchas de las familias tuvieron que irse del país para no pagarle más al ELN y para evitar que los volvieran a secuestrar o los mataran. La triste historia que no se cuenta y que se quiere ocultar, pero aquí la ponemos sobre el tapete porque es la realidad. Mi coronel, ¿por qué fue detenido en Bogotá en el año 2016 el terrorista del ELN Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, en relación con este atroz suceso? Bueno, para responderle eso, entonces ponemos aquí la foto del señor, cómo lo bajaron del helicóptero de la Cruz Roja, completamente inmovilizado y con las 2 vértebras que tenía afectadas por el accidente que tuvo, y era el que los bandidos le colocaban el fusil en la cabeza y lo obligaban a sacar fuerza de donde no tenía para caminar.
Entonces, eso nos da la tónica de lo que estaba pasando. Ahora, respecto a la captura de este Felipe Torres, es que resulta que en Cali capturaron en el 2014 a un bandido que se llamaba Carlos Cabrera, alias Mono Sergio, que debe estar en la cárcel en este momento, y seguramente ya Petro lo tiene en la lista de los gestores de paz, y hasta de embajador lo nombra, ¿no? O lo nombra de alguna actividad para el Valle del Cauca. El bandido es de allá, entonces hay que tenerlos en el nivel. Este bandido estaba metido en un montón de actos terroristas, muchísimos, y fue capturado en flagrancia en Buenaventura, porque además estaba metido en negocios de narcotráfico para enviarlos a Estados Unidos. Y este delincuente pues dio unas pistas de lo que pasaba, y entonces con base en eso la justicia fue acopiando otros elementos, como dicen los jueces, elementos probatorios, y se decidió que había que capturar a este delincuente, al tal Felipe Torres. ¿Qué pasaba? Que él siempre tiene la disculpa que para la época él estaba en la cárcel, y es cierto, estaba en la cárcel, pero como Samper y Pastrana lo tenían de mediador de paz, y Uribe le ratificó lo mismo, entonces este delincuente la pasó fue viajando, y de un momento a otro quedó con una libertad condicional y se desapareció. Nadie sabía, y se fue a vivir a España. Entonces, él ya daba por sentado de que ya había resuelto su problema, y cuando llegó a Bogotá en un viaje, en el aeropuerto le echaron mano, porque tenía esos pecados. Era en pleno gobierno de Santos, cuando estaba reunido en Cuba con los bandidos, y habían pasado 2 años de la captura del tal Mono Sergio en Cali. Entonces, inmediatamente brincó el ELN y brincaron todos los bandidos de cuello blanco que son socios del ELN, que los conocemos muy bien por los medios, que si este delincuente era preso, inmediatamente se acababa la conversación, porque él lo que tenía que servir de mediador, porque supuestamente él ya no pertenecía al ELN, y que como él tenía línea directa con todos esos otros criminales, él era el único que los podía convencer de que eran libres. Total, por lo que dijo el tal Mono Sergio y otros crímenes por los que le fueron probando que no ha pagado, no pasó nada. Y salió de la cárcel y actualmente es mediador. Él no, él es gestor de paz. Y más ahora que están en ese show del ELN, pues sigue ahí con ese rol. Y lo hemos visto por la televisión opinando de lo divino y lo humano, pero nunca cuenta de los crímenes que cometió y que han cometido todos sus compinches. Eso, a grandes rasgos, es lo que pasó con este señor Felipe Torres. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue la decisión judicial que en el año 2016 favoreció a los terroristas Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, y Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias Francisco Galán, en relación con el masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN contra turistas en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura, en el Valle del Cauca, en el año 2000? Pues que el ELN se anticipó a los hechos. Se enteraron que en el expediente también estaba, pues claro, como los abogados tienen acceso a los expedientes, se dieron cuenta que también estaba este Felipe Galán, pero que falta Francisco Galán, pero seguramente faltaba redondear algún dato. Entonces el ELN inmediatamente puso el grito en el cielo. Y todos los cómplices, que son muchos, los cómplices que tiene el ELN, que la única forma de que hubiera paz era que este par de delincuentes tenían que estar ahí en la mesa, y de mediadores y gestores de paz, y entonces el gobierno Santos se dio y los liberaron y los dejaron de gestores de paz, pero fue que se anticipó a los hechos, que más tarde lo volvieron a capturar y se salió con la misma. Lo cierto es que no han pagado por lo que hicieron, y son como figuras mediáticas de esta guerrilla. ¿Por qué en el año 2020 nuevamente fue capturado el terrorista alias Francisco Galán y otra vez dejado en libertad? Porque le revivieron el proceso, pues ya no es el gobierno
Santos, ya es el gobierno de Duque. Le revieron el proceso, le recuentan todo lo que pasó. El mismo alcalde de Cali, Rodrigo Cobo, contó que estos bandidos lo habían atacado. Y en el proceso están, de acuerdo con los testimonios de varios bandidos y las pruebas que recaudaron los fiscales y jueces, que al parecer este galán tenía relación con eso. Entonces le volvieron a dar la orden de captura, pero más se demoró la orden de captura en salir, en volver con el cuento de que él es mediador de paz, y ahí lo tenemos, no pasó nada. Y aquí sigue, y eso fue rapidito que le revocaron la orden de captura y se quedó en un titular y ahora vive en Medellín, protegido por las autoridades, protegido por todo el mundo. Y nada de raro que como es una persona que tiene un nivel académico alto, de aquí a mañana, y se formó en la Iglesia Católica y todo eso, de aquí a mañana Petro lo envía de embajador al Vaticano. ¿Qué pidieron al Estado colombiano en el año 2020 las víctimas del masivo secuestro perpetradas por terroristas del ELN contra turistas en el kilómetro 18 vía Cali-Buenaventura en el año 2000? Las víctimas del secuestro, en particular las tres personas que mencionamos, que fueron asesinadas, que murieron mejor en cautiverio, pero se podría decir que los bandidos los asesinaron por la forma como los trataron, al que se les reventó la úlcera, a los dos que se les infectaron las heridas causadas durante el recorrido, pues con misas, con eventos públicos, colocando las fotos, llevándolas en camisetas. Ya han pedido al gobierno colombiano que los consideren víctimas reconocidas por el Estado, pero ahí está todavía eso, y uno se pregunta si le dieron curules a un poco de personas que dicen ser víctimas, ¿por qué a estas personas que realmente padecieron el cáncer de la violencia comunista no se les da la misma connotación? Pero eso está bien, veremos. Pero es lo que ellos han pedido y eso es lo que publicó RCN en su momento. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la situación de seguridad en la zona 23 años después del masivo secuestro perpetrado por terroristas del ELN contra turistas del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en el año 2000? Bueno, la seguridad pues ha mejorado muchísimo, sobre todo por la instalación del batallón de alta montaña que se ubicó en esa zona, en ese corredor estratégico, y ha reducido mucho la violencia, porque el patrullaje, la presencia permanente, la cercanía con la comunidad, las operaciones que se hacen en la zona han sido positivas y fue una buena decisión colocar seguridad ya, pero la seguridad no es total, porque los soldados no pueden estar cada kilómetro, cada metro, cada centímetro controlando, sino que son móviles y los bandidos también son móviles, entonces recurren a hacer sus triquiñuelas, pero la presencia militar ha sido fundamental y ha reducido la violencia, no solo en el kilómetro 18, sino en todas las estribaciones de la cordillera occidental sobre Jamundí, Cali y los demás municipios que están en la cercanía. Eso podríamos resumirlo ahí. Aquí vemos como una cotejación que se hace de lo que en el momento están las tres motos Harley que estaban allí. Esa foto es del momento en que las personas que ya llegaron después y que ha pasado el secuestro, que ni se habían enterado y llegaron también a tomar sus onces o a comer y se fueron enterando, entonces pues ya estaba el ejército ahí y se tomaron todas esas fotos. Este es el asadero, La Cabaña, comida típica, que fue donde secuestraron a otras personas, a otros los sacaron de una hacienda. Y estos son ya los soldados del batallón de montaña que están patrullando permanentemente en la zona y que están tratando de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y pues aquí la crónica que revela eso cuenta un poco cómo pasó, qué ocurrió, cómo se salvaron los dos harlistas, los errores que cometió el ELN, que le significaron fue que les colocaran ese batallón allá, que ha sido para ellos un dolor de cabeza, porque ya no volvieron a cometer todos esos crímenes que habían cometido, como inclusive el del asesinato de los soldados en la repetidora de los infantes de Marina,
que también lo vimos aquí en el Cerro Queremal, que queda sobre la misma línea cordillerana. Entonces, eso a grandes rasgos es como el cambio en la seguridad que hubo allí. ¿Cuál es la situación de seguridad de la zona? Ya está, perdón. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles Bueno, reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al tema tratado? bueno, antes de entrar a las reflexiones, quisiéramos enlazarlo con esto. Los familiares de las víctimas, a partir de los documentos que guardó una de las víctimas, una de ellas, una señora, hicieron un documental muy interesante que se puede ver en YouTube, que cuentan pues un drama humano, ¿no? Lo que ocurrió. Y estas fotos, esas imágenes, lo dicen todo, ¿no? Completamente nublado, y la posibilidad de que los bandidos puedan llegar por sorpresa. Y ella es, la señora que hizo o que tomó mayor parte, tiene toda una historia personal muy interesante. Y luego, pues, vamos a ver aquí lo que usted dice, las conclusiones, las reflexiones que tenemos al respecto. Entonces, una de esas reflexiones, mi coronel, es el olvido de las acciones terroristas. Al país se le olvida crímenes como estos, que fueron una sumatoria de acciones tenaces, ya lo vimos, atentados contra la fuerza pública, atentados contra los civiles, secuestros masivos, terrorismo, extorsión, violencia, asesinatos, y un montón de crímenes que se olvidan, pero que este espacio sirve para eso, para recordar el país, quiénes son los que lo han hecho y quiénes han sido los cómplices por acción o por omisión. En segunda medida, es evidente que la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana con las FARC en el Caguán estimuló al ELN para que se le arrestara y de paso le abrió el compás a los mal llamados paramilitares también para que hicieran todos los crímenes, hicieran todas las atrocidades que se materializaron en diversos crímenes en todo el país. Hubo un crecimiento exponencial del ELN que ahora está más con la supuesta salida de las FARC en todo el suroccidente. Entonces el Cauca, que ha sido toda la vida de control de las FARC, fue llenándose de ELN y hoy en día hay un corredor completo por la cordillera desde el Valle hasta Nariño e inclusive llegando al Ecuador de presencia del ELN, que no había sido tan conocido en esa región. Como muy bien lo explicó mi coronel González, hubo un pésimo manejo político de un éxito militar y una victoria militar se convirtió en un error y en otra revictimización de las víctimas, porque los errores del señor Pastrana condujeron a que el ELN saliera incólume de semejante crimen y que hoy los tengamos hablando de paz y cometen atrocidades como el asesinato de los 22 cadetes de policía. Es que han cometido muchísimos y todo pasa a segundo plano porque estamos en paz y tenemos que entenderlo. O el cuento que tienen los bandidos de las FARC cada vez que alguien los critica en las redes es que esa persona que nos critica no ha evolucionado y lleva odio en sus pensamientos. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué? El que ha sufrido el terror de ellos los tiene que ver como santos salvadores y no quieren que la gente tenga resentimientos, sino que ya es que ellos dicen que sí lo hicieron y entonces eso es suficiente para que nadie les diga nada. Y así pues no pueden ser las cosas. El drama de las víctimas por el secuestro del ELN lo acabamos de ver y no, eso no ha tenido, son heridas que no se han sanado, son heridas que están vivas porque ese testimonio de esas personas, las vivencias, los recuerdos de lo que vieron, ese impacto psicológico que causa que a una persona la priven de la libertad por medio de la fuerza y le estén amedrentando 45 días seguidos sin darle buena comida, sin darle buen descanso y poniéndole un fusil en la cabeza cada rato y viendo cómo se mueren 3 compañeros. Eso es un drama psicológico, un trauma psicológico que no se supera simplemente con que los bandidos salgan y digan
si nos equivocamos y la culpa es del Estado. No, esto tiene una profundidad y esos zampones tienen que estar en la cárcel y no haciendo daños. La excelente reacción del ejército fue fundamental para la liberación de los primeros secuestrados y de los otros, al punto que, que al ELN no le quedó otra opción que ceder. Y luego las capturas que hubo después todas fueron trabajo del ejército. De otra parte, la importancia de los batallones de alta montaña en zonas donde las guerrillas tenían un dominio total, como en el Sumapaz y en los páramos en Santander y aquí en el Valle y en Antioquia, han sido esenciales para reducir esas tasas de criminalidad comunista. Y finalmente, algo que no se menciona casi, pero que lo hemos puesto siempre sobre el tapete, el plan estratégico vuelo de águila del ELN es muy parecido al de la FARC, claro, enfoque distinto del poder popular, etcétera, pero con ese han manipulado el cuento de la paz y llevan en lo mismo. Y hoy, 23 años después de ese secuestro, siguen manipulando el país con el mismo cuento que iniciaron en 1964, que se burlaron de Colombia en 1973 en Anorí y alrededores, y después en tantas y tantas intenciones de negociación que no han terminado en nada. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que debe tener hoy cosas interesantes que decir. Gracias, mi coronel. Es increíble que una región del país próspera en agricultura y fertilidad, donde se tienen muchas oportunidades de desarrollo y progreso, sea perseguida por el terrorismo. Terrorismo que no ha permitido ese progreso porque sus universidades, sindicatos y agremiaciones sociales han sido infiltradas por la ideología socialista y comunista, que promueve el rencor y el odio social entre los habitantes, en forma violenta y por medio del terrorismo armado. Sus argumentos son de crear confrontaciones con grupos insurgentes comunistas que practican el crimen y el chantaje contra sus habitantes, hasta el punto de que ha sido territorio apetecido por las cuadrillas bandoleras de los grupos más significativos en Colombia, como lo son las FARC, el ELN y el M-19. Estos grupos terroristas han asolado la región, creando un ambiente de zozobra donde se vivía el miedo constante que deterioró la calidad de vida. El secuestro de un centenar de feligreses en la iglesia de la María, en el sur de Cali, un año antes, no fue un hecho significativamente importante como para que el sacerdote jesuita, como lo es Francisco de Rux, quien ignoró esta agresión contra los feligreses para aminorar con la debida connotación en su informe de la verdad, actitud que demostró la simpatía del religioso con el grupo terrorista, ya que olvidó recordar que la culpa del comunismo es toda la violación de los derechos humanos en Colombia. El grupo terrorista del ELN fue comandado por el sacerdote Manuel Pérez, quien vino de España con ese propósito criminal. Este delincuente fue un terrorista armado con el respaldo de la insurgencia intelectual, o no uniformada, como también se le llama, con el infortunio que algunos de sus simpatizantes han sido sus mismos compañeros sacerdotes, como el jesuita Francisco de Rux. Por tanto, es claramente entendible que este sacerdote no mencionara el espíritu criminal del grupo terrorista ELN, ya que él mismo sale implicado. Pues por esta razón, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación tiene la obligación de dejar en la narración histórica esta verdad, para consuelo de las víctimas, ya que estos crímenes se han negado a ser confesados por sus culpables. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a ustedes, mi coronel. Sí es cierto, es que se autodenomina verdad lo que no dice la verdad, entonces es una falsedad total. Así de sencillo. Adelante, mi coronel Alarcón. Aporte llegado al chat. Cali es Cali. ¿O será Cali era Cali?
Qué tristeza en lo que nos la convirtieron el narcoterrorismo de allí y el de sus vecinos, todo violentado, haciéndola invivible por los grupos narcosubversivos. Mi aporte: el pueblo colombiano jamás deberá retirar de su mente y memoria todos estos hechos violentos terroristas, patrocinados sesgadamente por organizaciones comunistas y narcoterroristas que desconocen la verdad y que al menos nunca han estado por allí. Sin embargo, pontifican y concluyen grandes mentiras que auspician la culpabilidad de las legales fuerzas militares de la patria e incluso la culpabilidad del gobierno, que dada la situación tienen que parar por obra y gracia de nuestra también sesgada justicia y comisiones como la de Rux. No olvidemos que esto es apenas una parte del prontuario terrorista de las comunistas FARC y ELN. Recordemos también que se quiere legalizar el narcotráfico con todos sus perendengues, cultivos, precursores químicos, laboratorios, selva virgen masacrada, envenenamiento de la tierrita, etcétera. Además de los asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado, violaciones físicas y abortos de menores de edad, desplazamientos forzados y, en fin, una serie de acciones terroristas violentas que sin lugar a dudas no queremos volver a vivir, ni para nosotros, ni para nuestras juventudes y futuras generaciones. La invitación es cordial para que nos reunamos y repasemos todos estos eventos descritos en nuestro programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, contando con la participación en familia, en especial las juventudes, narraciones que reposan en nuestra página web de fácil y completo acceso. Máximo cuando mañana completaremos nuestra emisión número 300, quedando todos cordialmente invitados. Muchas gracias, mi coronel. No, a usted, mi coronel, muchas gracias. Tiene toda la razón. Esto hay que difundirlo y ojalá que se escuche en familia, se difunda en familia y se multiplique en familia con todos los amigos y contactos. Y sí, los invitamos mañana a que los escuchen y los difundan también nuestro episodio número 300, en el cual hablaremos de los problemas psicológicos, los traumas psicológicos de las víctimas. Pues llegamos al final, mi coronel. Le deseamos a todos un feliz día y los invitamos esta noche a nuestras actividades normales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y continuaremos, como siempre, en la jornada de por las tardes, formando estadistas con visión de estrategas y en estas mañanas reconstruyendo la memoria histórica. Un feliz día para todos. Feliz día, mi coronel.